El silencio es casi absoluto. Entre las ruinas de una ciudad fantasma, donde la naturaleza reclama lentamente lo que fue del hombre, algo se mueve entre las sombras. Pequeñas patas pisan las grietas del asfalto abandonado, mientras unos ojos atentos observan el paisaje desierto. Aquí, en el corazón de la zona de exclusión de Chernóbil, la vida perdura, y no solo perdura, sino que prospera. Chernóbil, 26 de abril de 1986. Un reactor de la central nuclear de Pripyat explota y libera una nube de radiación que se extiende por toda Europa. La ciudad vecina es evacuada precipitadamente. 110.000 personas se ven obligadas a abandonar sus hogares sin tiempo para mirar atrás. La Tierra estaba condenada, decían los expertos. Nada podría sobrevivir mucho tiempo, pero la naturaleza tiene sus propios planes. A miles de kilómetros, en Fukushima, Japón, la historia se repetiría en 2011. Un devastador terremoto seguido de un tsunami desencadenó una crisis nuclear en la central de Daiichi. Ciudades enteras se vacían. Lo que antes era bullicio se convierte en silencio. Lo que era civilización se convierte en un reino inexplorado para la vida salvaje. Sin la presencia humana, los depredadores vuelven a acampar a sus anchas. Los ciervos se apoderan de las calles. Los lobos patrullan lo que antes eran avenidas. Las ratas se multiplican entre los escombros, e incluso los animales domésticos, abandonados, encuentran formas de sobrevivir. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden las criaturas corrientes adaptarse a un entorno saturado de radiación? ¿Qué les ocurre a quienes viven a la sombra de una catástrofe? Exploraremos la sorprendente resistencia de los animales que habitan las zonas de exclusión de Chernóbil y Fukushima. Desvelaremos los misterios de las mutaciones genéticas, las adaptaciones extremas y el delicado equilibrio ecológico surgido de las fosas. Aquí, entre las ruinas de la catástrofe, está naciendo un nuevo mundo salvaje. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién pertenece realmente a este territorio ahora? El viento sopla frío entre las ruinas de Pripyat, aullando entre los edificios abandonados, haciendo que las puertas se cierren de golpe y las ventanas crujan como si la ciudad siguiera viva. Pero lo está, solo que no de la forma que los humanos imaginaron. Entre las grietas del hormigón y las raíces que se abren paso a través del asfalto, la naturaleza ha tomado el control. Chernóbil, epicentro de una de las peores catástrofes nucleares de la historia, se ha convertido en un improbable santuario para la vida salvaje. Sin la presencia humana para cazar o interferir, los animales prosperaron de forma sorprendente. En la cima de la cadena alimentaria, los lobos vuelven a reinar. Los científicos calculan que la población de lobos de la zona de exclusión de Chernóbil es hasta 7 veces mayor que la de zonas similares sin radiación. Inteligentes, resistentes y muy adaptables, vagan por los bosques y pueblos olvidados, cazando ciervos y jabalíes que, irónicamente, también se encuentran en mayor número que antes del accidente. Y no están solos. Los bisontes europeos, casi extinguidos en la región antes de la catástrofe, vagan ahora en pequeñas manadas, redescubriendo bosques donde vivieron sus antepasados. Los caballos de Przewalski, una especie considerada salvaje y extremadamente rara, también encuentran refugio aquí, lejos de la destrucción causada por el hombre. Pero quizá el mayor símbolo de esta resistencia sea el ciervo rojo. La escena es surrealista. Grupos de estos animales deambulan por las calles de Pripyat. Sus cascos resuenan en los pasillos vacíos de los edificios abandonados, como si, de alguna manera, la ciudad les perteneciera ahora. Durante décadas se creyó que la radiación dejaría esta tierra yerma y sin vida. Pero aquí está la prueba de lo contrario. La naturaleza no solo sobrevivió, sino que se hizo más fuerte. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿han superado realmente estos animales los efectos de la radiación?
o simplemente huyen de un enemigo mucho más peligroso que cualquier resto nuclear. A medida que exploramos esta tierra olvidada por el tiempo, queda claro que Chernóbil no es un páramo radiactivo, es un mundo nuevo, donde la vida florece de formas inesperadas y quizá de maneras que aún no comprendemos del todo. El amanecer se extiende lentamente sobre los bosques de Chernóbil, proyectando largas sombras sobre los edificios abandonados y las calles que ya no pertenecen a los humanos. En medio del silencio fantasmal, un sonido interrumpe la quietud, un aullido lejano, profundo y lleno de significado. Los lobos están al acecho. En las décadas transcurridas desde la catástrofe nuclear, la ausencia humana ha transformado Chernóbil en un refugio inesperado. La radiación sigue presente, pero sin cazadores, ni ciudades bulliciosas, ni agricultura que destruya los hábitats. La fauna ha encontrado espacio para crecer. En la cima de esta nueva cadena alimentaria, los lobos grises han asumido el papel de superdepredadores. Los estudios indican que la población de lobos en la zona de exclusión es hasta 7 veces mayor que en las regiones no contaminadas. Pero, ¿cómo pueden prosperar en un entorno tan hostil? Los científicos creen que la radiación puede estar afectando a la esperanza de vida de estos depredadores, pero no a su capacidad para reproducirse rápidamente. Los lobos viven en manadas organizadas, donde cada individuo tiene una función clara. Los más jóvenes cazan, los mayores protegen al grupo. Dominan los densos bosques que han crecido alrededor de la central, patrullan territorios olvidados y atacan a los ciervos, alces y jabalíes que deambulan por las ruinas. Si hay una especie que se ha multiplicado con fuerza en ausencia de los humanos, esa es el jabalí. Extremadamente adaptables y con rápidos ciclos reproductivos, estos animales se han extendido como una fuerza imparable. Las hembras paren hasta 6 crías por camada y pueden tener más de una camada al año. Se alimentan de todo: raíces, pequeños mamíferos e incluso cadáveres. En algunas zonas cercanas a la central se han encontrado jabalíes con niveles de radiación 100 veces superiores a los permitidos para el consumo humano. Pero eso no parece suponer ninguna diferencia para ellos. La resistencia de estos animales impresiona a los científicos y plantea nuevas preguntas. ¿La radiación ha moldeado de algún modo su biología? En medio de los bosques renacidos, los caballos de Przewalski caminan en pequeños grupos. Sus cortas crines y robustos cuerpos los distinguen de cualquier otra especie equina. Originarios de las estepas de Mongolia, fueron introducidos en la zona de exclusión, en un experimento para revitalizar el ecosistema. Contra todo pronóstico, sobrevivieron y prosperaron. Lo mismo ocurrió con el bisonte europeo, una especie que casi desapareció del continente. Sin vallas, cazadores ni carreteras que limiten sus movimientos, se han convertido en los gigantes de los bosques radiactivos, un recuerdo de una época lejana en la que estos animales dominaban los paisajes salvajes de Europa. Y luego están los ciervos rojos y los alces, que ahora cruzan avenidas abandonadas como si fueran sus propios dominios. Cámaras ocultas han captado a estos animales paseando por el interior de escuelas, explorando supermercados abandonados, descansando en plazas que antaño pertenecieron a los humanos. La escena es surrealista. Lo que antes era un símbolo del avance humano sobre la naturaleza, ahora pertenece por completo a lo salvaje. ¿Qué nos enseña la zona de exclusión de Chernóbil? Durante décadas, la humanidad creyó que el colapso de la civilización significaría el fin de la vida alrededor de la central. Pero, irónicamente, sin la interferencia humana, la naturaleza no solo perduró, sino que floreció de formas inimaginables. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se han adaptado realmente los animales a la radiación o simplemente viven demasiado deprisa para sufrir sus efectos? Los lobos siguen cazando, los jabalíes siguen multiplicándose, los bisontes siguen vagando. Chernóbil no es una tierra muerta, es un ecosistema renacido, pero con reglas que aún no comprendemos del todo. El bosque de Chernóbil se alza imponente, espeso y lleno de vida, como si el accidente nuclear de 1986 nunca hubiera ocurrido.
Pero esta naturaleza esconde un secreto invisible. Cada hoja, cada gota de rocío, cada animal que recorre la zona de exclusión lleva rastros de un enemigo silencioso, la radiación. Pero si la radiación es letal, ¿cómo es que estos animales siguen vivos? Desde los primeros años tras la catástrofe, los científicos empezaron a observar anomalías genéticas en diversas especies. Algunas eran sutiles, otras más evidentes. Ratones que nacían con deformidades, aves con plumas despigmentadas, insectos con patrones corporales asimétricos. Uno de los descubrimientos más impactantes se produjo con las golondrinas de granero que viven en la zona de exclusión. Cuando los biólogos empezaron a estudiarlas, se dieron cuenta de que algunas tenían manchas blancas irregulares en las plumas, algo raro en regiones no contaminadas. Estas manchas son signos de mutaciones genéticas causadas por el impacto de la radiación en el ADN de estas aves. Además de la pigmentación alterada, los ojos de algunas golondrinas eran más pequeños de lo normal. Algunas tenían tumores y dificultades para volar. Pero, sorprendentemente, muchas lograron sobrevivir e incluso reproducirse. Y esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Ha encontrado la vida una forma de adaptarse a lo imposible? Entre los habitantes más discretos de la zona de exclusión, las ratas se han convertido en actores clave para comprender los efectos de la radiación. Estos pequeños roedores, conocidos por su rápida reproducción, se han convertido en una especie de experimento natural. Al comparar las ratas de Chernóbil con las de zonas no contaminadas, los científicos han descubierto cambios genéticos significativos en sus organismos. Algunas tienen sistemas inmunitarios más eficaces. Otras han desarrollado mecanismos celulares para reparar más rápidamente los daños del ADN. ¿Son signos de una evolución acelerada o solo una resistencia temporal antes del colapso de la especie? Si hay un grupo de seres vivos que responde con rapidez a los cambios ambientales, ese es el de los insectos. Pero, en contra de lo esperado, sus poblaciones no han explotado en ausencia de humanos. Al contrario, en zonas con niveles muy altos de radiación, el número de insectos y arañas ha disminuido drásticamente. Esto puede parecer contradictorio, ya que otros animales han prosperado sin la interferencia humana. Pero la razón es sencilla. La radiación destruye más rápidamente las células de los organismos pequeños y efímeros. Esto afecta a los ciclos reproductivos y puede provocar el declive de la población de especies enteras. Este fenómeno afecta a toda la cadena alimentaria. Menos insectos significan menos alimento para las aves, lo que puede explicar ciertas dificultades de reproducción de las aves en la región. La radiación no solo afecta a los animales. En algunas zonas altamente contaminadas, los árboles y las plantas muestran anomalías en sus patrones de crecimiento. Un ejemplo notorio es el bosque rojo, situado a pocos kilómetros del reactor. Tras la explosión, los niveles de radiación eran tan altos que los pinos de la zona murieron casi instantáneamente, adquiriendo un fantasmagórico color rojizo. Décadas después, la vegetación ha renacido, pero de forma extraña. Algunos árboles crecen torcidos, otros tienen hojas de forma inusual. Los científicos también han observado que las hojas muertas tardan más en descomponerse en la zona de exclusión. Normalmente, los hongos y microorganismos del suelo descomponen la materia orgánica y reciclan sus nutrientes. Pero en Chernóbil, esta descomposición se produjo mucho más lentamente, porque los descomponedores también se vieron afectados por la radiación. Esto crea un efecto cascada en el ecosistema, cambiando la forma en que se regenera el bosque e influyendo directamente en los animales que viven en él. La gran pregunta que surge al analizar los animales de Chernóbil no es solo si sobreviven, sino cómo. Muchos científicos creen que las especies se están adaptando, evolucionando para resistir los daños de la radiación. Otros sostienen que lo que estamos viendo no es una adaptación real, sino una selección natural brutal, en la que solo los individuos más resistentes permanecen vivos, mientras que los más frágiles desaparecen antes de poder reproducirse.
Y esto nos lleva a una última pregunta. ¿Podrían ser los animales de la zona de exclusión los primeros habitantes de un futuro en el que la vida tendrá que soportar entornos cada vez más extremos? La respuesta puede estar en la próxima generación y en la forma en que estos organismos sigan desafiando todo lo que sabemos sobre la biología de la vida en la Tierra. El suelo de Chernóbil parece inofensivo, la hierba crece, los arroyos siguen fluyendo y el bosque parece vivo, pero este paisaje esconde un legado invisible. Diminutas partículas de radiación, imperceptibles a simple vista, impregnan cada hoja, cada gota de lluvia, cada centímetro de tierra. El impacto sobre los habitantes más pequeños de este ecosistema es brutal. Los depredadores pueden haber regresado, los herbívoros pueden estar prosperando, pero ¿qué pasa con los cimientos de este mundo natural? Los invertebrados y los microorganismos, los trabajadores invisibles de la naturaleza, ¿cómo hacen frente a la radiación? En un entorno donde los lobos patrullan las calles y los caballos salvajes deambulan por los bosques, podríamos imaginar que los insectos también se multiplicarían sin interferencia humana. Pero la realidad es bien distinta. Los estudios demuestran que la radiación ha afectado gravemente a muchas poblaciones de insectos dentro de la zona de exclusión. En los lugares donde la contaminación es más intensa, el número de mariposas, abejas y hormigas ha disminuido drásticamente. Los insectos, aunque pequeños y abundantes, tienen ciclos de vida cortos y un metabolismo acelerado. Esto los hace muy vulnerables a la radiación, ya que sus células se multiplican rápidamente y son más susceptibles a las mutaciones genéticas. Los investigadores descubrieron que las mariposas expuestas a la radiación en Fukushima tenían alas mutadas y ojos deformados en tan solo unas pocas generaciones. Si esto les ocurre a las mariposas de Japón, ¿qué pasará con las que han vivido en Chernóbil durante más de 30 años? Además, la disminución del número de insectos crea un efecto cascada. Menos polinizadores significan menos flores y plantas, menos alimento para los pájaros pequeños y, en consecuencia, un impacto en toda la cadena alimentaria. Mientras que algunas especies han disminuido, otras no parecen haberse visto tan afectadas. Las arañas, por ejemplo, siguen tejiendo sus telas en edificios abandonados, cazando los pocos insectos que quedan. Curiosamente, un estudio descubrió que las telas de araña construidas en zonas altamente contaminadas son más desorganizadas e irregulares que las fabricadas en lugares con menos radiación. Esto podría indicar daños neurológicos en los arácnidos, que afectarían a su coordinación motora y a su comportamiento. Otro caso peculiar es el de los escarabajos. Algunas especies mostraron mayor resistencia a la radiación, quizá debido a mecanismos internos que reducen el daño celular. Pero este fenómeno sigue siendo un misterio para los científicos. Si hay algo que mantiene en marcha un ecosistema, son los descomponedores. Convierten las hojas muertas, los animales en descomposición y los residuos orgánicos en nutrientes esenciales para las nuevas generaciones de vida. Pero, ¿y si el propio ciclo de descomposición se interrumpiera? En la zona de exclusión, los investigadores se dieron cuenta de algo extraño. Las hojas que caen de los árboles tardan años en descomponerse, mucho más de lo normal. ¿La razón? Los hongos y microorganismos responsables de esta tarea se vieron gravemente afectados por la radiación. Sin estos descomponedores trabajando como deberían, el suelo no recibe los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Esto afecta a todo, desde pequeñas hierbas a enormes árboles, creando un entorno en el que el equilibrio ecológico se ha visto drásticamente alterado. Si las hojas no se descomponen como deberían, ¿qué ocurre con los restos de los animales que mueren en la zona de exclusión? Curiosamente, cámaras ocultas han grabado que lobos y zorros suelen ignorar cadáveres que normalmente devorarían. ¿Será que los depredadores se dan cuenta instintivamente de que los cuerpos están contaminados? ¿O es que la propia radiación altera el proceso natural de descomposición, haciendo la carne menos atractiva? La ausencia de seres humanos ha creado un refugio improbable para grandes mamíferos y depredadores. Pero en las capas inferiores del ecosistema, la cosa cambia. Con menos insectos, menos descomposición y un suelo lentamente alterado por la radiación,
La estructura de este mundo natural está cambiando de un modo que aún no comprendemos del todo. Y la pregunta sigue siendo, ¿está evolucionando este ecosistema hacia un nuevo equilibrio o solo está posponiendo un colapso inevitable? Mientras los científicos buscan respuestas, la vida sigue su curso en Chernóbil y Fukushima. Pero quizás, dentro de este mundo de bosques silenciosos y pueblos fantasma, estemos asistiendo a un experimento natural sin precedentes, un atisbo de lo que podría ocurrir si la humanidad desapareciera de la Tierra. No solo los lobos se enfrentan a los retos de este entorno radiactivo, los linces euroasiáticos, felinos solitarios y discretos, han vuelto a habitar la zona de exclusión tras décadas de desaparición. Hábiles cazadores acechan ciervos y liebres entre las ruinas y los densos bosques. Sin embargo, las imágenes de las cámaras ocultas revelan un curioso comportamiento. Algunos linces parecen evitar ciertas zonas, como si supieran instintivamente que algo no va bien allí. Pero, ¿cómo puede un animal percibir la radiación si no tiene olfato, gusto ni color? La hipótesis de los científicos es que estos depredadores, al depender de presas más pequeñas, acaban evitando los lugares donde hay menos invertebrados. Como vimos en el apartado anterior, las zonas con alta radiación tienen menos insectos y descomponedores, lo que afecta a la cadena alimentaria. El mismo comportamiento puede observarse en zorros y mapaches, que se alimentan de pequeños roedores y carroña. ¿Podrían ser estos depredadores más sensibles a los cambios del ecosistema de lo que creemos? Quizá lo más intrigante de los lobos de Chernóbil sea cómo se estructura su sociedad en este entorno inhóspito. Los científicos que estudian los movimientos de estos depredadores han observado algo sorprendente. Los lobos radiactivos rara vez abandonan la zona de exclusión. Aunque hay territorio disponible más allá de los límites de la zona contaminada, los lobos simplemente no cruzan a regiones seguras. ¿Por qué? Una teoría sugiere que la abundancia de presas hace que los lobos no sientan la necesidad de emigrar. Otra hipótesis, más sorprendente, sugiere que los lobos de fuera de la zona de exclusión evitan a los de dentro, como si supieran que les pasa algo. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Han desarrollado los lobos radiactivos alguna característica que los haga diferentes de los demás? ¿Algo que solo puedan percibir otros lobos? La historia de los lobos, linces y zorros de Chernóbil y Fukushima nos enseña una valiosa lección sobre la capacidad de recuperación de la fauna salvaje. Sin la presencia humana, han prosperado como nunca, pero al mismo tiempo llevan dentro los efectos invisibles de la radiación, alterando sus cuerpos, sus presas e incluso su dinámica social. Son cazadores, pero también víctimas, supervivientes, pero quizá condenados. La pregunta que queda es, ¿estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo linaje de depredadores moldeados por la radiación? ¿O incluso los más fuertes sucumbirán a este entorno hostil con el tiempo? La respuesta puede estar en la próxima generación y en cómo estos lobos, zorros y linces seguirán desafiando todo lo que sabemos sobre la capacidad de la naturaleza para reinventarse, incluso a la sombra de la tragedia. Lo que empezó como un desastre se ha convertido en uno de los mayores experimentos biológicos de la historia. En Chernóbil y Fukushima, la negligencia humana allanó el camino para que la naturaleza reclamara su territorio. Pero en esta nueva naturaleza salvaje, la radiación silenciosa impregna cada organismo, cada gota de lluvia, cada partícula de polvo que flota en el aire.